yo creo que cuando el Señor nos da una palabra, pues va uno entendiendo, hermanos, y no en el sentido solamente mental humano, sino en el sentido espiritual, porque hay inteligencia y sabiduría humanas, y esa inteligencia y sabiduría humana, dice la Escritura que es hasta diabólica, tiene que ver con el reino de las tinieblas, pero hay una sabiduría y hay un entendimiento que es espiritual, y este viene de arriba, viene del Espíritu. Entonces, lo que usted puede ver a través de la palabra de Dios y lo que hace que su vida sea transformada, eso es lo que nos impulsa a cada uno de nosotros a poder vivir en esta tierra una vida digna del Evangelio, una vida digna a la cual hemos sido llamados. Y usted creo que ha entendido en el Señor, puedo percibir y parte del Espíritu de Dios que viene con una actitud delante de la presencia de Dios de alabanza y de adoración, de proclamar su grandeza, de proclamar su nombre, porque a usted se le ha revelado por medio de Cristo Jesús quién es Dios. Y si oyó el día de esos 8 días su voz, no endurezca su corazón. Sígalo abriendo para que Dios siga haciendo las cosas que Él ha planeado hacer con su vida. Y amados, hoy quiero compartirles algo que el Espíritu de Dios marcó mi corazón. Tiene que ver también con la alabanza y la adoración, pero tiene que ver con el propósito por el cual el Señor nos creó a nosotros. O sea, nosotros fuimos creados por Dios con un propósito. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Le comparto mi pantalla para que ahí nos vayamos ubicando en lo que el Señor tiene para nosotros. Creados para hacer alabanza y adoración a Dios. Creados para hacer alabanza y adoración a Dios. Hay un pasaje de la Escritura que es que para el tema que voy a compartir hoy se acopla bastante bien por la versión que voy a leer a continuación. Es Isaías 43:7. Usted lo va a ver diferente si tiene NBI o tiene Reina Valera 60 o alguna otra versión, lo va a leer diferente, pero la traducción en lenguaje actual, que es la TLA, lo tradujo de esta manera, hermanos, y me pareció muy puntual para el tema que voy a compartir con ustedes. Dice Isaías 43:7, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Así lo tradujo la traducción en lenguaje actual. Este principio que expresa el profeta Isaías, o esta verdad que nos expresa aquí el profeta Isaías, hermanos, es que Dios, con un propósito, al enviar esta profecía, Dios había creado con un propósito al pueblo de Israel, es directamente para ellos. Y les dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Desde luego, hermanos, el único creador de todo cuanto hay existe es Dios. Alguien se le dijo una vez, dice que no creía en Dios, ¿no? Y le dice, bueno, pues yo tengo la capacidad de hacer a lo mejor un ser humano. Y dice que de alguna manera, o sea, esto es como una anécdota. Estaba Dios y estaba la persona que decía que según también podía hacer un ser humano, ¿no? Y estaban ahí ambos. Cuando el ser humano dice, bueno, pues voy a formar un hombre y empezó a tomar del polvo de la tierra. Y le dice Dios, momento, dice, haz tú tu propia tierra, porque este polvo lo hice yo. El ser humano solamente descubre, el ser humano tiene creatividad, pero no puede crear de la nada. Solamente Dios es el que hace las cosas de la nada para que existan. Y cuando el ser humano fue creado, dice que tomó polvo de la tierra
hizo una especie de barro, de lodo, le dio forma y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida. Los seres son creados por Dios, pero en especial las personas, los seres humanos, son hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, no solamente esta profecía se cumple para el pueblo de Israel, sino que se cumple también para toda la raza humana. Dios los creó para que lo adoren y le canten alabanzas. Dios lo hizo, amados en el Señor. Ahora, esto desde luego a mí me llevaba a ver en el libro de Génesis cuál era la forma en la que Adán y Eva alababan y adoraban a Dios. ¿Cómo es que ellos se dieron cuenta que fueron creados por Dios para adorar y alabar su nombre? No sé si usted se lo ha preguntado, porque no aparece que diga un día que Adán le dijo a Eva, Eva, ¿sabes qué? Vamos a tener un culto familiar. Vamos a tener nuestro devocional. Vamos a cantarle unas alabanzas a Dios ahí en medio del Edén, ahí entre las flores y los animalitos creados perfectamente por Dios. No tenían un equipo de alabanza con el cual ellos pudieran identificarse con ese ritmos musicales y decir, Adán y Eva, ahora sí este culto estuvo muy bien. La presencia del Señor se movió y se sintió. Qué hermoso es alabar a Dios. Yo me preguntaba, bueno, Señor, ahorita que voy a preparar esto, ¿cómo es que ellos te dedicaban alabanza a ti? ¿Cómo es que ellos adoraban tu nombre? ¿Cómo es que lo hacían? Porque para eso fueron creados los seres humanos. Y el Señor me abrió el entendimiento con estos pasajes de la Biblia que vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice la escritura así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le hago una pregunta, hermano. En los versículos que acabamos de leer, ¿dónde ve usted la alabanza y la adoración a Dios? ¿Mande? ¿En la qué? ¿En la obediencia a qué? En la obediencia al mandato del Señor. Pero fíjese que yo subrayé tres palabras que quiero ver con ustedes, porque cuando busqué en el diccionario Logos Calogos dije, bueno, ¿cuál es el significado de esas palabras de labrar, de guardar y de mandar? Y ahí es donde está implícita la alabanza y la adoración a Dios. Vamos a ver por qué. Mire, cuando el Señor le dice que labrar a la tierra viene de una palabra hebrea que es abat, y por definición significa trabajar en todo sentido, o sea, trabajar. Y por implicación significa servir, arar y cultivar. Eso significa labrar. Pero en definición en la Reina Valera dice que abad significa ¿qué? Adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, honrar, librador, librador sí, labrar, ministrar, prestar servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador, trabajar. Una de las cosas que me llamó aquí la atención, hermanos, es que la palabra labrar también significa adorar, también significa culto y también significa ministrar. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el Señor le dijo, o más bien puso el Señor a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara, ¿qué le estaba diciendo a Dios cuando él iba a labrar la tierra? Que lo iba a adorar
que le iba a dedicar culto y que ahí con ese trabajo lo iba a ministrar a Dios. Le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Ha pensado usted que su trabajo adore, rinda culto y ministre al Señor? Realmente yo no lo pensé. Yo dije, mi trabajo va a rendir culto, va a adorar a Dios, va a ministrarlo. Ah, bueno, pues Dios puso al primer ser humano, Adán, en el huerto del Edén para que con su servicio, con su labranza, fuera un adorador para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los primeros adoradores son los que trabajan para el Señor. No los que agarran un instrumento y se ponen a tocar, sino los que ministran, los que le dan culto al Señor con el trabajo por el cual el Señor los puso, con un propósito y con una razón de ser. El trabajo es lo que manifiesta la identidad que tienes. Lo primero que Dios le dio al ser humano, en este caso a Adán, fue trabajo. Entonces los ninis no adoran a Dios, no le dan culto y no le ministran. Sería una buena pregunta. Porque labrar significa adorar. Labrar también significa culto y labrar significa ministrar. Cuando estaba labrando, Adán la tierra adoraba, le daba culto. Esos eran sus momentos de culto. Esas eran sus alabanzas a Dios. A mí me impresionó esto, man. Yo dije, ay de los ninis, porque ni adoran ni ministran. Y es lo siguiente. Cuando el Señor le dijo que lo cuidara y lo guardara, mire la palabra guardar lo que significa. La palabra guardar viene del hebreo shamar y por definición significa cercar alrededor como con espinos. Significa guardar, significa proteger y cuidar. Pero por definición en la Reina Valera dice advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardar, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, meditar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante y vigilar. Pero una de las acepciones que me llamó era el celebrar y otra que no la subrayé era meditar. ¿Qué quiere decir? Que cuando guardaba, cuando cuidaba el huerto del Edén, ¿qué hacía Adán? Estaba celebrando a Dios, estaba meditando en el Señor. En otras palabras, hermano, en otras palabras, cuando cultivaba la tierra y cuando la cuidaba, esos eran sus cultos a Dios, de alabanza y de adoración. Ahora, él no tenía otra cosa que hacer. Él no tenía otra cosa que hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hacía era su vida. La vida de Adán era todo esto, labrar y guardar. Es más, le puso nombre a todos los animales que el Señor había creado, le dio ese trabajo, le dijo que labrara, le dijo que guardara, porque ese era su estilo de vida, esa era su vida. Su vida era una vida de adoración y de alabanza en todo lo que hacía. Vuelvo a repetir esto, la vida de Adán era una vida de alabanza y de adoración en todo lo que hacía. Todo lo que hacía era para el Señor en alabanza y en adoración. Cuando labraba y cuando guardaba el Edén, adoraba y alababa al Señor. Mire cuando dice la palabra y mandó, viene del hebreo sabá, y por definición significa constituir, ordenar, cargo, construir, designar, encargar, encomendar,
enviar, escoger, establecer, gobernar, imponer, intimar, dar mandamiento, mandar, orden, ordenar, prescribir, prohibir, etcétera. O sea, Dios le estaba dando un mandato y alguien me expresó hace un momento cómo adoraba a Adán. Adoraba por medio de su ¿qué? Desobediencia. ¿Y cómo se veía que obedecía? Porque labraba la tierra y cuidaba el jardín del Edén. Amén. Lo que el Señor le había puesto a su cuidado, todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Y esa era su vida de alabanza y de adoración a Dios. Todo lo que él era dedicado en alabanza y en adoración a Dios. Amén. Así es que, amados en el Señor, piensen esto, ¿cuáles eran los cultos de alabanza y de adoración de Adán? Era labrar la tierra, era cuidar el jardín del Edén y era obedecer al Señor en lo que Él le dijera y escuchar a su voz. Ahora, escribí esto, Adán y Eva labrar y cuidar el Edén y obedecer al mandato de Dios, toda su vida era alabanza y adoración a Dios. Con ese propósito fueron creados y puestos en el Edén. Podemos pensar que solamente era Adán el que estaba ahí, pero dice la Biblia, hermanos, que también estaba ¿quién? Eva. Y cuando Adán estaba solo, Eva estaba en una de sus costillas. O sea, por tal motivo Adán y Eva estaban ahí desde que Dios puso solamente a Adán. Ya después Adán tuvo que enseñarle cómo labrar, cómo cuidar. Hermano, Eva también trabajaba porque era su qué, su ayuda idónea. No lo ayudaron los monos, no lo ayudaron los changuitos, no lo ayudaron los demás animales. No, el Señor no encontró ayuda que fuese idónea para él. Dice, ¿cómo va a labrar? ¿Cómo va a cuidar? ¿Cómo me va a adorar? ¿Cómo me va a obedecer? Bueno, le voy a hacer una ayuda idónea. Y eso quiere decir que ya los dos estaban labrando y cuidando el Edén. ¿Qué cree que andaba usted haciendo? ¿Qué cree usted que Eva andaba haciendo cuando andaba viendo los árboles? Como toda mujer curiosa. Pero al ver los árboles, entonces la serpiente se aparece. Pero ¿qué cree lo que usted andaba haciendo? Estaba cuidando el jardín que Dios les dio para que lo cuidaran. Ayudando a cuidar, ayudando a Adán a cuidar el jardín que Dios les dejó. Porque de esa manera su vida era una vida de qué? De alabanza y adoración a Dios, en obediencia. Hermanos, hermanas, varones, mujeres, que nuestros hogares sean un paraíso, un lugar donde sea que todo lo que hagamos alabe y adore el nombre de Dios en obediencia. ¿Está usted viviendo su paraíso en su casa? Buenas tardes. ¿Está usted viviendo un paraíso en su casa? Gloria a Dios, ya van aumentando los amenes. Tenemos que vivir, hermano, como vivió Adán y Eva, un paraíso, porque toda su vida era de alabanza y de adoración a Dios. Toda su vida, todo lo que hacían era para la gloria de Dios. Con ese propósito Dios los creó, para alabarlo y adorarlo en la obediencia. Pero tuvieron hijos. Una vez que fueron expulsados del paraíso del Edén, tuvieron hijos. Y dice la Biblia, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Las cosas cambiaron
porque Adán y Eva dejaron de obedecer a Dios, y una vez que salieron del paraíso tuvieron hijos. Y sus hijos ya llevaban la imagen y la semejanza de ellos, la imagen y la semejanza de la desobediencia. Pero hubo dos, uno llamado Abel y otro llamado Caín. ¿En qué cambió la alabanza y la adoración en los días de Abel y Caín? ¿Qué ve usted aquí que cambió? ¿En qué cambió la diferencia cuando estaban en el Edén sus papás a cuando salieron del Edén después de haber pecado y Dios los expulsó? ¿Qué cambió? Cambió el corazón. Pero le hago una pregunta, hermanos. ¿Adán y Eva le ofrecían ofrendas a Dios? Dentro de su culto que tenían labrando y cuidando el jardín del Edén, Eva, ahora vamos a recoger la ofrenda, frutos y se los llevamos al Señor, un animalito y se lo llevamos al Señor. ¿Cómo era? Mire, regrese un poquito. Adán y Eva, labrar y cuidar el Edén y obedecer al mandato de Dios, toda su vida era ¿qué? Era alabanza y adoración. No tenían necesidad de qué? De ofrecerle a Dios ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos eran la ofrenda. Regresemos a Caín y Abel. ¿Qué ofrenda miró Dios con agrado? ¿La de Caín o la de Abel? La de Abel. ¿Por qué? ¿Quién le llevó ofrenda, Caín o Abel? Los dos le llevaron ¿qué? Los dos le llevaron ofrenda. Ahí mismo especifica, el versículo 3 dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? Una ofrenda. Aquí los seres humanos ya no eran la ofrenda, aquí los seres humanos traían ¿qué? Traían ofrenda. En el caso de Adán y de Eva, antes de salir del paraíso, ellos eran la ofrenda, su vida era la ofrenda. Aquí Caín y Abel ya empezaban ¿a qué? A vivir la diferencia de lo que es vivir en la presencia de Dios, en su plan, en su propósito, en lo que Dios nos mandó y vivir fuera de Él. Porque al vivir fuera de Él ya no era la vida de Dios en ellos. Ahora ellos viviendo la vida y trayéndole al Dios en el cual habían creído, el Dios de sus padres, que los había creado, ahora trayéndoles una ofrenda. Pero ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Eso ya usted lo ha visto algunas veces. Pero ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y cuál es la diferencia entre la ofrenda de Abel? ¿Abel trajo qué? Dice ahí que también de los qué? De los primogénitos de las ovejas y de lo más qué? Y de lo más gordo. Entonces dice la Biblia que Abel trajo qué? De lo primero y de qué? De lo mejor. O sea, de lo primero y lo mejor eran para quién? Para Dios. Pero a diferencia de Caín, nada más dice que él trajo una qué? Una ofrenda. ¿Cómo era su ofrenda? Ahí mismo lo especifica. Dice que era fruto de la tierra. Pero hermanos, no dice que trajo de qué? De lo primero y de lo mejor. Él buscó, no sé si tenía manzanas, si tenía fresas, si tenía aguacates, y todos los árboles buscó, porque labraba la tierra, semillas, granos, cereales, y buscó, pero no buscó de lo primero ni de lo mejor. Dice que solamente fue una ¿qué? Una ofrenda X,
pero no fue de lo primero ni de lo mejor. Dice la Biblia, y ahí contesta el por qué. Dice el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, de lo mejor de ellas. Y miró Jehová ¿con qué? Con agrado. Esa palabra de mirar con agrado quiere decir que halló gracia. No porque Abel fuera bueno, sino porque Dios estaba mostrando su bondad hacia él, porque su ofrenda iba ligada a su corazón, y su corazón fue recto delante de la presencia del Señor. Y si su corazón fue recto, su ofrenda también era recta. Abel entendió una cosa, que no solamente se le tenía que ofrecer a Dios ofrenda, sino que él también debía de ser que una ofrenda al Señor. ¿Qué ofrenda miró Dios con agrado? La de Abel. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón y mira la ofrenda que se lleva. Dios mira las dos cosas. Y la ofrenda tiene que ser ligada al corazón. Por eso cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, cuando le damos alabanza, cuando trabajamos, cuando barre, cuando plancha, cuando cocina, cuando hace un mueble, cuando maneja, cuando trabaja en el taller, cuando trabaja en la oficina, cuando vende, usted debe de ver si ese trabajo que está haciendo le está sirviendo a Dios como una ofrenda que sale de un corazón que el Señor ha transformado. Y no solamente le da usted ofrenda de trabajo, no solamente le da usted ofrenda de lo mejor, sino que también le da su corazón, también le da su vida. Por eso hay algunos principios, hermano. Mire, con Caín se muestra cómo se dejó de ser una vida creada para alabanza y adoración, a ser una vida que solo ofrece ¿qué? Alabanza y adoración. Vuelvo a repetir esto, con Caín se muestra cómo se dejó de ser una vida creada para la alabanza y la adoración a ser una vida que solo ofrece alabanza y adoración. Con Caín se muestra que el ser humano dejó de ser la ofrenda para solo llevar ofrenda. Con Abel, un tipo de Cristo, se muestra que no solo hay que llevar ofrenda, también hay que ser la ofrenda. Qué tremendo. Porque esto lo habían vivido Adán y Eva en el Edén. Ellos no le llevaban ofrenda al Señor, ellos eran la ofrenda. Isaías 43, del 1 al 7, ahora sí quiero leer 7 versículos de Isaías 43, solo leí uno al principio y dice, Isaías dijo, ahora pueblo de Israel, Dios ¿tú qué? Tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú ¿qué? Me perteneces. Resalto eso, Dios es tu creador y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pongo a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Sabá, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del norte y a las naciones del sur les diré, devuélvame a mi pueblo. Yo sé, y no se queden con ellos. Dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Y miren el propósito, versículo 7. Yo los he
creado para que me adoren y me canten alabanzas. El profeta expresó el corazón de Dios que se tenía que cumplir sobre el pueblo de Israel, una profecía, hermanos, que estamos por ver, pero una profecía que ya la vimos también. ¿Cómo que estamos por ver y ya la vimos? Una profecía que estamos por ver, pero una profecía que ya se cumplió también. Mire, va a ver usted el paralelismo que hay entre lo que acabamos de leer de Isaías y mire lo que dice Efesios. Todos estos versículos los tengo en traducción en lenguaje actual, para que vea el paralelismo. Dice Efesios 1, del 1 al 14. Queridos hermanos y hermanas de Éfeso, a ustedes que pertenecen, ¿qué? A ver, regrese un poquito. Dios, tu creador, tú me perteneces y siempre estaré contigo. Yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo te amo, tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi, ¿qué? Mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Ahora regrese aquí. Regrese a Efesios, a ustedes que pertenecen ¿a qué? Al pueblo especial de Dios. ¿No habla del mismo pueblo? Y que siguen creyendo ¿en quién? En Jesucristo y viven muy unidos a Él. Les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Les pido a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear al mundo, ¿Dios qué? Nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo eso ¿para qué? Para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de ¿quién? De su Hijo. Mire cómo dice Isaías. Dice, devuélvame mi pueblo y no se queden con ellos, dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan a los lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten. Más atrás dice, en el versículo 3 y 4, yo te amo, tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que ¿qué? Pagar un precio. ¿De quién estaba hablando? ¿Qué copa tomamos hace rato? Lo que costamos, amados. Lo que le costamos al Señor. Mire, hermano, somos gente privilegiada. Vaya por la calle con ese orgullo no vano, sino diciendo somos el pueblo que Dios escogió y que pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Por eso quien no tiene identidad de pueblo, quien no tiene identidad de hijo, no sabe cuánto vale. Yo valgo la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto. En otra porción dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo lo hizo ¿para qué? Para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Y no se queda ahí. Dice Efesios 1 del 7 en adelante, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo ¿por qué? Por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra,
y al frente de ellas pondrá como jefe o cabeza a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió, habla de la elección desde un principio para que fuéramos, ¿qué? Suyos. ¿No dijo eso Isaías? Para que sea mi pueblo, solamente mío, de mi pertenencia. Pues hoy solamente hay un pueblo. Y que puede ser pueblo solamente por medio de Cristo Jesús. Y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que la alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como una prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su ¿qué? Su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Hermano, todo lo que hizo Dios en Cristo Jesús, así como lo prometió Isaías, todo lo hizo, ¿sabe para qué? Para que usted y yo fuéramos elegidos, comprados a precio de sangre, y así podamos nosotros alabar y adorar el nombre de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿nos escogió solamente para darle alabanza o nos escogió también para que nosotros fuéramos la alabanza? ¿No regresamos al original? ¿No regresamos al Edén? ¿No Cristo nos lleva a cumplir el verdadero propósito por el cual el ser humano fue creado? Así es. No vas a encontrar tu propósito si no estás en Cristo. Podrás hacer y deshacer, tener éxito en la vida, sacar títulos, etcétera. Pero si no estás en Cristo, ¿no has entendido que fuiste creado para alabar, adorar y obedecer al Señor con tu vida? Si tu trabajo no glorifica a Dios, hermanos, no le estás dando adoración y alabanza con tu trabajo. Pero si es el lugar donde Dios te puso, como puso a Adán en el Edén, ahí estás glorificando al Señor. Si tu escuela, tu carrera, tu licenciatura, lo que estás estudiando, tu ingeniería, no glorifica a Dios, tú no estás en tu Edén. Estás fuera del propósito de Dios. Pero si con esa carrera el Señor está siendo exaltado, no solamente le estás dando a Dios alabanza, sino sabes que tu vida es una vida que alaba y que adora al Señor. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo esto, todo el plan perfecto que tenía para que tú y yo pudiéramos alabarle. Para que tú y yo fuéramos alabanza y adoración en su presencia. Gloria a Dios por los truenos. Se oye su voz. Bum, bum, bum. Esto me emociona, hermano. A mí me encanta cuando truena, cuando se oye desde el mar el rugido del trueno. Yo digo, Señor, eso no se compara ni siquiera a tu voz. ¡Pum! ¡Bum! Y viene rezumbando. Digo, eso no se compara ni siquiera a tu voz. Me estremece la piel con esos truenos. Ahora imagínese la voz de Dios. Ahora, ser creados para la alabanza y la adoración a Dios significa esto, que somos, o sea, no solo damos, sino que somos la alabanza y la adoración a Dios. Usted mismo, usted persona, es alabanza y adoración a Dios. Regresamos al sentido original de ¿para qué fuimos creados? No solo para ofrecer alabanza, sino para hacer la alabanza. No solo para ofrecer adoración, sino para ser ¿qué? Adoradores. Dios no busca adoración, Dios lo que busca son adoradores. Porque adoración, hermano, le da su creación, las estrellas lo adoran, lo alaban. Pero Dios busca gente de su misma esencia y naturaleza
que por una respuesta natural lo adoren porque tienen su misma esencia en su vida y han entendido que no vienen a ofrecer cosas, se vienen a ofrecer ellos. Porque tenemos a Cristo en nosotros y dice el último parrafito, Jesucristo no ofreció ofrendas y sacrificios, Él fue la ofrenda y el sacrificio. Y nosotros en Él somos la ofrenda y somos el sacrificio. Por eso se atreve a decir el Espíritu Santo por medio de Pablo en Romanos 12, así que ofrezcamos a Dios ¿qué? O sea, está diciendo, ofrezcámonos. ¿Sí se entiende? O sea, no dice, mira, trae cosas para ofrecerle a Dios. Dice, ofrécete tú, porque tú eres la ofrenda. Solamente, hermano, podemos ofrecer alabanza y adoración, sí, pero el Señor no quiere eso. Él quiere que nosotros seamos la alabanza y la adoración, la ofrenda y el sacrificio. Señor, ya te canté y ahora ¿qué más? Dame, hijo mío, tu corazón. No solo me des tu canción. Ya hasta hizo rima. No solo me des tu canción, dame tu corazón. Escríbalo para el Face. ¿Entiende para qué fue usted creado? Ahora lo entiende más, si lo había entendido, ahora lo entiende más. Toda su vida, Romanos 12:1 es lo que expresaba hace rato, así es que ofrezcámonos a Dios en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Es un culto hecho con inteligencia. Pero yo le hago una pregunta, amados en el Señor. ¿Su vida está como en el Edén? ¿O todavía usted expresa con su vida como si solamente le estuviera dando algo al Señor, pero no se ha dado a usted mismo? Todas las áreas de su vida tienen que estar rendidas ante el Señor para que le den alabanza y le den adoración y manifiesten lo que usted es, no lo que usted hace, lo que usted es. Usted es alabanza y es adoración en la presencia de Dios. Necesitamos entonces nosotros redimir todas esas áreas de nuestra vida y decirle, Señor, creo que en esto no te estoy dando gloria. Y dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtalo, quítalo. Si eso no le está dando la gloria a Dios, quítalo inmediatamente de tu vida. Porque eso no le da gloria a Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, amados. Entonces, si tu carrera no glorifica al Señor, si tu trabajo no da gloria al Señor, si lo que estás haciendo no exalta el nombre poderoso de Dios, ¿qué tienes que hacer? Córtalo. Córtalo. Y dile, Señor, yo quiero que toda mi vida te alabe, te adore, te obedezca. Así es que, amados en el Señor, es momento de una reflexión muy profunda de nuestras vidas. ¿Está siendo tu vida una vida de alabanza, de adoración, de obediencia? ¿Está siendo una ofrenda y un sacrificio a Dios de manera continua? ¿Solamente le trajiste alabanza, solamente le trajiste ofrenda, pero no hubo corazón? El Señor nos confronta. Y si hoy oímos su voz, atendamos. No solo veniste a cantar, veniste a ofrecerte. No solo veniste a alabar, veniste a ofrecerte. Amados, ofrezcámonos. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame toda tu vida, dame el 100. No quiero el 50, no quiero el 60, no quiero el 70, no quiero el 80. Ay, Señor, 99, te conformas, Señor, con el 99. Y el Señor dice, no, hijo, yo pagué un precio por ti.
y el precio que pagué por ti fue al 100%. Yo quiero tu vida al 100%. No hay grises. No hay momento de estar con un pie aquí y otro pie en el mundo. No hay momento de darle al Señor solo una parte. Es tiempo de ofrecernos a Dios como una ofrenda todo quemada, como una ofrenda que se ofrece a Dios donde no se queda nada reservado, donde no se quedan pensamientos, donde no se quedan solamente algunas cosas que digo, esto todavía yo puedo con Él. No, es una entrega total delante de su presencia. Es una entrega que vuelve al Edén. Es una entrega que vuelve donde Dios se manifiesta, donde ni siquiera es necesario decir, Señor, te traigo esto, sino Dios ya lo recibió porque le entregamos todo y todo es nuestra vida. Cuando le entregamos todo al Señor y no te reservas nada, todo serás ofrenda, todo será sacrificio, todo serás alabanza, todo serás adoración delante de su presencia. Yo quiero esto, hermanos. No sé si usted lo quiere, pero yo quiero esto. No solo quiero al Señor venir a cantarle cada domingo, quiero que todos los días de mi vida sea la vida que adore y alabe el nombre de Dios. Que puedan ver reflejado a Cristo toda persona con la que nos topamos en el diario vivir, que en mi casa puedan reflejar a Cristo. Que tu casa y mi casa sean un Edén, donde Dios no pida alabanza, donde Dios diga, mis hijos ya son una alabanza para mí. Cuando los apóstoles que fueron al monte de la transfiguración vieron la gloria de Cristo, dice que oyeron una voz. ¿Qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y ahora de esa manera el Señor nos dice, iglesia, yo te compré, tú eres mi pueblo, yo te redimí, pagué mucho por ti. Y Dios no pagó un precio para entregar nuestra vida a medias. Dios no pagó un precio para que nosotros le entreguemos en abonos nuestra vida. Dios pagó un precio para que nosotros voluntariamente nos ofrezcamos ante Él como una ofrenda en sacrificio vivo y santo, agradable a su nombre. Hagámoslo de continuo, hermano. Esto es lo que traerá mucho más gozo a nuestra vida. Esto es lo que nos traerá satisfacción para que cada uno de nosotros no solo le dé alabanza a Dios, sino sea una alabanza a Dios nuestra manera de vivir. Yo les invito a los que están escuchando por el Zoom también, y amados en el Señor, ofrézcanse a Dios como un sacrificio vivo. Usted es la alabanza, usted es la adoración. Honre al Señor con toda su vida. Amados, vamos a orar, pero vamos a orar con una oración de entrega y de consagración a Dios. Una oración que vuelve al Edén, una oración que vuelve a los principios del Señor, una oración que reconoce que nuestra vida ha sido comprada por Él y que somos pueblo escogido por el Señor, que le costamos mucho. Cuando el Señor hablaba del pueblo de Israel y le dice, mira, yo tuve que destruir naciones por ti. Tuvo que expulsar a los cananeos de la tierra en la que estaban viviendo. ¿Sabe para qué? Para dársela a los israelitas. Todavía está la lucha. Todavía está la batalla. Porque ellos fueron desobedientes. Nuestros antepasados fueron desobedientes. Dele gracias a Dios que la profecía de Isaías 43 se ha cumplido en Cristo Jesús. Porque hoy usted y yo podemos decir como lo dijo, fuimos creados para adorar a Dios y para cantarle sus alabanzas. Así es que póngase en pie, hermano, póngase en pie, vamos a orar.